Buenas noches, mi nombre es Jorge Iván Giraldo del programa Software para Ingeniería. Aquí podemos observar la instalación del programa MAD y vemos sus diferentes menús. Vemos la solución de los gráficos, de las aplicaciones, vemos aquí el script. También podemos observar el editor donde desarrolla la solución de los ejercicios. Aquí podemos ver el divisor de voltaje o la caída de tensión. Primero el autor es Jorge Iván Giraldo y la fecha. Tenemos que en pantalla nos sale que calcular la tensión de dos resistencias. Luego nos sale la opción ingresa el valor de la resistencia 1 y 2. Aparece nuevamente la opción CLS que nos limpia la pantalla completamente. Y ya aquí tenemos la variable R1 que nos da el valor para ingresar. Luego tenemos la resistencia 2 que nos da el valor para ingresar. Luego publicamos el valor de la corriente del circuito y tenemos que según la ley el voltaje parcial eh, en cada resistencia, que tenemos voltaje 1 por la resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2 por resistencia, entonces nos daría el voltaje parcial. Tenemos el voltaje parcial en 2, luego nos da la opción display volt 1 que nos va a imprimir el voltaje parcial. Luego vemos la opción 2 display B2 que nos imprime la opción 2. Sabemos que según la ley el voltaje es igual a la suma del voltaje 1 más el voltaje 2 y la resistencia total es igual a resistencia 1 más la resistencia 2. Ya mediante encontramos el valor de salida es igual al voltaje de la fuente o el voltaje inicial eh, dividido resistencia 1 más resistencia 2 por resistencia 2 y vemos el voltaje de salida resistencia 2 más resistencia 1 y ya aquí podemos ver los diferentes voltajes que podemos sacar. Tenemos display voltaje de salida y voltaje de salida 1. Ya corremos el programa y aquí lo vemos. Inserte el valor de la resistencia 1. Le vamos a dar cualquier valor y le damos enter. Inserte el valor de la resistencia 2. Ingrese el valor de la corriente, pongámosle 12. El voltaje parcial en resistencia 1 es 2 voltios. El voltaje parcial en R2 es 2. Y los voltajes de salida del divisor son 2. Luego vamos al divisor de corriente. Igual que el anterior, que la pantalla nos imprima calcular la corriente parcial de las resistencias, ingresar el valor de la resistencia 1, resistencia 2, ingresar el valor del voltaje del circuito, el voltaje de entrada, aquí de un espacio, y sabemos que según la ley la intensidad es el voltaje sobre la resistencia 1, entonces nos daría la intensidad parcial, y aquí nos daría la intensidad parcial de la resistencia 2. Sí, aquí damos la opción imprimir pantalla, le damos la respuesta a 1 que nos daría la corriente parcial en 1 y en 2. Luego intensidad total, sabemos que es la suma de la intensidad 1 más la intensidad 2. Y la intensidad de salida es igual a la resistencia 2 dividido resistencia 1 más resistencia 2 por la intensidad total. Y la intensidad salida 1 es igual a resistencia 1 sobre resistencia 1 más resistencia 2. Y las corrientes que podemos obtener del divisor son IS y S1. Corremos la aplicación y entonces nos dice inserte el valor de la resistencia 1, pongámosle el valor 1, pongámosle el segundo, pongámosle 75, ingrese el valor de la corriente, pongámosle .5. La corriente, tenemos la corriente parcial en la 1 que es 0,50, la corriente parcial en I2
y las corrientes del divisor son 0,5 amperios y 0,0067. Aquí podemos ver el arreglo. El arreglo que podemos ver que es la opción que imprimimos en pantalla, el título, conversor de la resistencia, y calcular su equivalente. Calcular su equivalente. Le damos display, que ingresa el voltaje. Voltaje de entrada en voltios. Display ingresa el valor de la resistencia. Y nos da la resistencia del ingreso. Tenemos las que tenemos milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios. Y mediante este arreglo le damos los diferentes valores al voltaje, que sería 1 por 10 a la menos 9 milivoltios, 10 a la menos 6 microvoltios. Igual ya hacemos la conversión para que nos dé la intensidad, que es voltaje por V. Milivoltios, microvoltios, display, conversión, miliohmios, microohmios, conversión de la resistencia por la resistencia, nos imprime la conversión, que es la intensidad por el voltaje dividido resistencia, y ahí podemos hallar la resistencia. Probemos el programa, ingresamos los voltios, ingresa el valor de la resistencia, y aquí ya nos salen los valores equivalentes. Tenemos que milivoltios 1 por e a la 0,7 por 0,00, y aquí ya nos da todas las unidades. Aquí igualmente para dar la resistencia, y aquí ya nos da la corriente arrojada por de los resultados. Aquí vemos en la capacitancia, tenemos que calcular la capacitancia, nos arroja el menú. Tenemos también la opción que imprimir menú, que consta de circuito serie y circuito paralelo, y la opción 0 salir. Entonces ya le damos la opción A igual a entrada, que nos va a dar la opción que seleccionemos. Si le colocamos 1 nos va a dar el circuito serie, y si le damos 2 nos va a dar circuito paralelo. Tenemos caso A, mediante el switch le damos caso 1, entonces ya escogemos, ingresa el valor de la capacitancia. Entonces vamos a trabajar con 3 capacitancias, y entonces le damos cada constante, C1, C2 y C3. Ya el valor nos imprime, ingresa el valor del voltaje, que sería un voltaje que le ingresemos. Y sabemos que la capacitancia en el circuito series es igual a la fórmula que los circuitos en paralelo, que es A1 a la inversa de las capacitancias, y la carga es igual a la capacitancia total dividido voltios. Y ya aquí tenemos la conversión de los faradios, que es CT 10 a la menos 12, igual para la capacitancia en paralelo. Tenemos capacitancia 1, 2 y 3. El valor nos imprime el voltaje, ingresamos el valor. Aquí tenemos capacitancia total. Se sabe que según la ley de la capacitancia es la suma de ambas capacitancias, y Q, que es la carga, que es capacitancia sobre voltaje. Tenemos aquí la conversión de faradios, que es igual a CT por 10 a la menos 12. Capacitancia equivalente, tenemos la respuesta CT, y tenemos la conversión y la carga total. Y aquí tenemos de otra forma, y ya finaliza la aplicación. Ya corramos el programa. Aquí vemos en la parte de abajo, seleccione la opción del menú. Aquí dice capacitancia, calcular la capacitancia. Tenemos circuito series, circuito paralelo. Entonces vamos a dar el circuito serie,
le damos 1 y ingrese la capacitancia 1 sería 14, la capacitancia 2 pongámosle 25 y la capacitancia 3 98. Y ya ingresamos un voltaje inicial de 24 voltios y tenemos la capacitancia equivalente es 8,225 ohmios. La capacidad total en faradios es, aquí está la conversión que no la hace, que es 8,222 más a la 12, y la carga total es 0,32 faradios. Bueno, compañeros, eso fue un placer con ustedes compartir el aporte del trabajo a la práctica número 1. Gracias y feliz noche.